Dice la palabra, vamos a leer de el versículo número 4 en adelante, 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resistid a los soberbios y dad gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, la manera como vencer las pasiones del mundo. Esto es importante que le pongamos toda la atención. Siempre todo lo que hablamos es importante, pero acá estamos como dando las indicaciones, o sobre todo Santiago, de qué manera se pueden vencer las pasiones del mundo. Por supuesto, se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes. A ellos es a quien se dirige Santiago. Para hacer una pequeña recapitulación y que encronicemos luego a estos versículos que hemos hablado, la codicia, o sea, las actitudes de codicia y pasiones por las cuales este núcleo cristiano se estaba esmerando. Dice Santiago que estas cosas pues son cosas del mundo. Ya no debe de darse en un sentido lo que son esas pasiones en el sentido de codiciar, dice, de anhelar celosamente aquellas cosas de las cuales ya fuimos liberados. Todas estas cosas siempre van a existir dentro de una naturaleza caída, por supuesto. Siempre vamos a estar sensibles a ello. Pero eso es lo que vamos a tratar esta noche, con la ayuda del Señor, de cuál es la medicina, la vacuna para estas qué fuerzas de la vieja naturaleza que siempre persisten en cada creyente. Siempre estamos de alguna manera como conectados a lo que ya debió o debiéramos haber sido desconectados. Siempre estamos con la codicia, siempre estamos con los, dice Santiago, que bueno es tanto que ardemos en envidia cuando vemos a algo por allá que no es lo nuestro. Y si no logramos aquello que a veces se enraiza mucho en el creyente, dice que hasta llegamos a hacer cosas indebidas, es decir, violentamos aspectos. Santiago es tan tajante que dice: matáis para alcanzar aquello. Pero eso de matar por alcanzar aquello que se quiere, se puede suavizar en el sentido de empujar,
de dañar a otro con tal de conseguir aquello. En el versículo número 4, que ya estudiamos, fíjese, dice Santiago que esas tendencias de lo que es ese querer siempre estar arañando, poseyendo, acumulando y sucesivamente, se vuelve en el creyente un adulterio espiritual. La metáfora no se puede como interpretar en un sentido de un adulterio literal, físico, como nosotros lo entendemos. Está usando esa idea para aplicarlo a lo que es un adulterio espiritual. Quiere decir que cuando, por ejemplo, en el caso de Israel, el Señor señaló a Israel como la nación adúltera, la mujer adúltera. Allá hay en el Antiguo Testamento, ¿para qué tanta señalamiento del Señor? Que dice el profeta Amós que la tal Judá y la tal Israel, dice, se habían vuelto adúlteras con otra, adulterando idolátricamente con lo pagano. Entonces, ese es el concepto, es el adulterio espiritual. Y en ese caso, hermanos, por ejemplo, es una situación que cada creyente debe de luchar ¿por qué? Por enfrentarse y no dejarse seducir por lo que es las pasiones del mundo, las insinuaciones del mundo. Acuérdese que en todo esto, ya decíamos, estamos peleando los creyentes en particular con tres fuerzas poderosas. En este caso es el sistema, porque nadie va a decir pues que lo que muestra el sistema y esos intereses de poseer los asuntos del sistema, llámele riqueza, llámele fama, lo que usted quiera, siempre es una cosa que atrae. Y por otro lado, lo que es el diablo, que está siempre monitoreando todas las cosas y sobre todo insinuando al creyente para que adopte esas ofertas del sistema. Cuando Adán y Eva estaban muy tranquilos en ese estado de inocencia, de santidad, ahí vemos a uno de estos tres enemigos, al diablo, que la persuadió y la sacó de combate. Y esa es la razón por la cual nos llevó a todos, no solo fue un caso aislado. Entonces ahí puede ver usted, o podemos ver ahí, las tremendas influencias de enemigos. Y el tercer enemigo es la carne. La carne siempre estará en una condición más tendente a lo que es esas ofertas. Pero entonces usted me dirá, bueno, ¿qué hacemos en esto? Bueno, eso es lo que decíamos, que cuál es la manera de cómo poder vencer las pasiones del mundo. Cuando se dice las pasiones del mundo, ahí va incluido todo, hermano. Todo lo que nos ala, todo lo que nos quita el sueño, que tiene nada más carácter de lo que es este mundo pasajero. Ahí va incluido todo lo que es anhelos. Y con esto no entendamos que el creyente pues va a ser un creyente o va a ser una persona sin sueños, sin ideales, sin propósitos en la vida. No es ese la idea de Santiago. Allá Juan, cuando habla en su tercera carta,
cuando se dirige a Gayo, le dice: yo quiero que seas prosperado en todo, en todo. Entonces, es decir, para dar equilibrio, para que no nos veamos como ermitaños, como personas que estamos en un estado muy místico, que no puede, que estamos divorciándonos de todas las cosas. No. Como Pablo dice a Timoteo cuando habla que el problema no es la riqueza, el problema no es el dinero. Eso no es el problema. Usted puede llegar a tener muchas cosas, pero el mal está en el amor a esas cosas. Eso es lo que se está combatiendo acá. Porque si Dios nos ve a nosotros que somos personas o creyentes que vamos a manejar el éxito, diríamos, económico, el éxito académico, y sucesivamente el que sea en cualquier área, pero que eso lo vamos a reorientar o orientar en la gloria de Dios. Yo conozco, o más bien yo veo a un hombre que no solo tiene, según leído, escuchando yo, no tiene menos de unos 8 títulos. Es abogado, es periodista, es psicólogo, es tremendamente, bueno, tiene maestrías en todo eso. Pero el hombre es creyente. Pero todo eso, toda esa riqueza de cultura, de saber, de intelectualidad, ese hermano está vigente ahorita. Es un español. Ese hermano, todo eso lo orienta para la gloria de Dios. Es decir, para que veamos que las cosas no es que vamos a estar acá en un asunto muy místico espiritualmente viéndolo, sino todos podemos ser bendecidos, pero el problema es el amor. Imagínese este hermano con no menos de 8 profesiones, tremendamente con maestrías. Ese hombre, bueno, es un terrible escritor que tiene libros que ni él sabe cuántos lleva ya. Pero todo, ahora cuando él tiene contactos o tiene discusiones o hacen algunas reuniones para debatir lo de la Biblia con ateos y todo eso. Es impresionante ver a ese hombre, de qué manera, todo el argumento que tiene. Pero, y los ateos se quedan a veces en el aire, porque todo ese potencial que del mundo, por supuesto, lo ha sacado, pero lo utiliza para la gloria de Dios. Eso es saber manejar el éxito. Entonces, el punto acá es que si esas pasiones del mundo, esos deseos, el que usted quiera sacar una profesión, no debe de ser, bueno, una profesión debe de ser siempre para ponerla a la orden del Señor. Si Dios le va a dar una riqueza, diríamos, en lo económico, esa riqueza va para la gloria de Dios. Les contaba el caso la vez pasada de esta persona del año 800, creo, un inglés que es el de la marca Colgate. Él era un niño de los más pobres en Inglaterra, pero dice que en su pobreza andaba recogiendo latas así en la forma para sobrevivir, pero en uno de esas cosas que a veces no comía, no conseguía para su familia, para su papá, su mamá, dice que entró
casualmente se dice, entró él a lo que es una iglesia y justamente la predicación era, yo decía, que se estaba refiriendo a cuando Jacobo iba para la tierra de Parán a buscar, bueno, huyendo de su hermano, y que en el camino se le apareció el Señor. Eso es lo que estaban predicando y él se le metió eso, que Jacobo dijo, si me bendices y me traes con paz a mi tierra, el diezmo, todo el diezmo será para ti. Eso fue lo que lo impactó a él. Y luego, como Dios conoce los corazones, hermano, a veces a uno lo tiene así, coyol quebrado, coyol gemido, porque ya lo conoce a uno, que si le logra dar algo, ya ni lo vemos en el culto. Entonces, este hombre, estamos escuchando, hermanito. Este hombre dice que este Colgate, de apellido Colgate, dice que entonces empezó a ilusionarse. Yo quiero dar esa parte para Dios. Él ahí aceptó al Señor y se dice que se comprometió. Y luego le vino un sueño en la noche y le dijo, porque él empezó a trabajar luego en una fábrica de jabón. Y luego le dijo en el sueño Dios, haz jabones tú. Y para no cansarle, lo fueron ascendiendo en esa fábrica de jabones. Era un obrero. Y el fin es que llegó a ser el dueño de la fábrica. Pero él no dejó a tal grado que no solo dio el diezmo. Sí, es un millonario pues del siglo pasado y que todavía sus marcas tienen una gran aceptación, ¿verdad? Pero que cuando él dio, por último llegó él a quedarse con el 10% de todas las riquezas que obtenían sus empresas y le daba el 90% a Dios. ¿Se entiende? Le daba el 90%. O sea, Dios no le va a quitar la llave a uno cuando le ve la buena intención. Porque ese hombre, por decir algo, yo no sé qué calidad, qué nivel de cristianismo era, pero ese mensaje lo impactó a él y allí vemos que no es ningún pecado. El pecado es que cuando ya nos dan una cosita, ya nos enfermamos. Ya andamos un titulito ahí, ya no nos sentimos bien que no nos diga doctor. Así que tienen que decirnos doctor o ingeniero. Ya son cosas presumibles de los creyentes. Entonces, por lo menos yo veo en Estados Unidos, hermano, toda esa gente, pues son gentes de gran cultura, que todos pasan por. Pero usted ve presidentes, el señor Bush, el señor Obama, pero esos son grandes, o sea, son como, nosotros como que somos más tendentes, pues, a que ya nos cambien el nombre y nos digan el nombre del título. Todas esas cositas parece que se oyen bonitas, pero delante de Dios como que no le agrada. Ahora, el punto es que, bueno, eso solo dije, hermano, solo era como un paréntesis para que no vaya a andar diciendo usted ahora sí, ya no, yo ni voy a trabajar. Ahora ya el negocito que puse, no, ya lo voy a terminar porque vamos a hacer la de la doctrina de los testigos contra Jehová, que dijeron que el fin del mundo era hace 100 años y todos vendieron todos en Estados Unidos. Y el problema es que no fue el fin del mundo y todos se quedaron, bueno, y vendimos todos los bienes. ¿Y qué pasó? No se trata de eso. Ahora el punto está, hermanos, ¿cómo es que debemos de manejar, cómo debemos de vencer las pasiones? Las pasiones, como se ve en el caso de la salud, ¿verdad? Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Entonces, ¿cómo vencer las pasiones malas? ¿Verdad? Porque
Las otras pasiones, si son pasiones para la gloria de Dios, entonces en ese caso serían las pasiones buenas. ¿Se entiende, verdad? Entonces en el versículo número 5, para que avancemos, ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Todos los estudiosos en este versículo número 5, todos tienen dificultades, porque este versículo es un poco difícil para poderlo entender. ¿En qué sentido? Porque acuérdese que aquí hay un contexto, y para que uno no se pierda en lo que es un pasaje de la Biblia, uno tiene que casarse con los contextos. Entonces el problema que los estudiosos hallan en este versículo es que si Santiago se está refiriendo al Espíritu de Dios, o se está refiriendo, porque algunos dicen, bueno, si la palabra espíritu con minúscula, entonces se está refiriendo al espíritu de las pasiones mundanas. Pero entonces hay una controversia. Pero el punto como más apegado, porque puede ser también el Espíritu de Dios, porque, por ejemplo, acá se entiende, en esta versión se entiende más hacia eso. Cuando dice, o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Entonces, ese versículo es bastante oscuro, bastante costoso, incluso de los que estudian estos detalles. Pero lo más sencillo, hermanos, lo más sencillo, lo que más esto podría apegarse al contexto es ese espíritu de codicia que mora en ustedes, aun cuando Dios nos anhela, está diciendo. Ahora, ¿qué es, verdad? ¿Qué es esa idea de que a causa de la infidelidad, a causa de la codicia, hay ese espíritu que va tendente a las pasiones del mundo? Pero en el versículo 6 vemos que si es de esa manera que debemos de interpretar este versículo 5, si es de esa manera, hermanos, Dios, dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Fíjese que esto encroniza más. Cuando dice, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es dicho de otra manera, si fuera esa la interpretación del versículo 5, estaríamos pensando en que el contexto ya en el 6 está diciendo, pero para que ese espíritu de codicia no los consuma, no los controle, el verso 6 da una respuesta importante. Es decir, cuando leemos el verso 6 dice, Dios da mayor gracia. En este sentido, con la gracia, esa mayor gracia es que podemos nosotros, hermanos, hacerle frente a las pasiones, dicho de otra manera, a esas pasiones que nos consumen. Es decir, ¿con qué? Él dice que yo veía acá que no nos deja huérfanos el Señor. Por supuesto, no nos deja huérfanos. ¿En qué sentido? Porque si el caso es el espíritu de pasiones, de las cosas de este mundo, ahora, ¿qué puede hacer uno con ese espíritu? ¿Qué puede hacer uno con esa influencia que lo está subyugando a irse por la línea de lo que es lo temporal? Entonces, allí viene, como diríamos en este caso, viene la gracia. La gracia, por eso
incluso dice con palabras, da mayor gracia. Mayor es el mal, grande es el mal, mayor es la gracia, ¿verdad? Entonces aquí dice, pero Él da mayor gracia. ¿Para qué da mayor gracia? Para que con esa gracia, hermanos, podamos nosotros hacerle frente a ese espíritu, a ese espíritu de pasiones mundanas. Entonces, Dios no nos deja solos, no nos deja abandonados, no nos deja a la deriva. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si el Señor en estas condiciones de esta naturaleza tan vulnerable, de esta naturaleza tan tendiente a lo de acá, pues todos tendiente a lo de acá? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nos lleva el río, nos vamos en la creciente. Pero como nuestro Dios conoce, ¿verdad? Conoce nuestras carencias, nuestras necesidades. En ese caso, Él da a ese espíritu de influencia de las cosas del mundo. Entonces dice el Señor, yo los equiparo, sería la manera de explicarlo, yo los equiparo con mayor gracia. Entonces, la mayor gracia, es decir, les doy una posesión más poderosa de mi gracia. Entonces, ahí estamos nosotros en una posición de avanzada. ¿Por qué? Porque si se tratara de que usted y yo vamos a poder vencer a estos tres enemigos, que es el sistema, que es el diablo y que es la carne, si se tratara de nosotros, hermano, de veras, yo le digo con toda franqueza y con toda seguridad que no pudiéramos ser cristianos. Esto viene siendo como el caso de la ley, que la ley fue puesta ahí, y todo el que no la cumpla, la ley es el ministerio de muerte. ¿Por qué es el ministerio de muerte? Porque el que no cumplía un detalle, piedra, muerte. Pero, ¿y quién iba a cumplir esa rigurosidad de esa ley? Nadie. Pero, entonces, ¿por qué la puso el Señor? Bueno, la puso para ver si el hombre es campeón. Como nosotros siempre nos llevamos de campeones. Nosotros decimos, no, si yo soy maduro cristiano, si yo puedo. Entonces ahí vemos que, bueno, la ley era tan severa que, hermanos, al hallar una persona en adulterio, una mujer o un hombre, piedra. El que alguien le imputaban una mano en un pleito, la ley era ojo por ojo y diente por diente. La ley era terrible, que si una mujer maestraba esa silla o esa cama a donde maestraba, la ley decía que había que limpiar eso, había que ir así como el COVID ahora, que le andan echando a uno, lo riegan de veneno, ¿verdad? Así pasaba con la ley. Entonces llevaban eso a purificar, unos rituales terribles. ¿Y quién iba a cumplir eso? Y le digo, para su conocimiento, por eso se ve feo aquellos cristianos que creen que ellos son los fuertes. Aquellos cristianos que dicen, no, si yo puedo. Aquí el único que puede, hermanos, se llama Dios. Aquí el único que puede se llama el Espíritu Santo. Él es el único que nos sostiene. Porque se ve feo aquellos cristianos. Mire, yo ayuno 42 días, ayuno más que Cristo. Pero eso se llama legalismo. Pero por ayunos que usted se va a sostener, usted no se va a sostener. Es decir, usted no se va a sostener. ¿Y qué? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que orar? Porque ese es el combustible para sensibilizar o los tres enemigos, y en particular el enemigo de la carne, para aflojarla porque se pone rechoncha. Entonces, pero no es para salvarnos. Entonces, aquí podemos ver, en comparación de la ley, que no podían.
el único que pudo cumplir la ley fue Cristo. Él fue el que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero entonces, por eso es que se llama el concepto del evangelio, por eso es que se llama gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo, que nosotros no hemos hecho nada, nada, usted o yo no buscamos a Dios, fue Él que nos buscó a nosotros. Él es el que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es Él el que nos buscó allá en la cantina, allá en el pecado. Él fue el que dejó a las 99, que es el tipo de Israel, y fue a buscar a los adoradores de piedra, que éramos nosotros los que adorábamos al sol. Es imposible. Entonces, ¿cómo entonces podemos hacerle frente a estos tres enemigos? Ahí dio el Señor entonces, para ese espíritu de influencia de las cosas del mundo, yo les he dado, parafraseando, yo les he dado mayor gracia, mayor regalo de Dios. ¿Para qué? Para que con esa mayor gracia, amén, hermanos, podamos sobreponernos a las pasiones del mundo. O sea que así solito no, eso es una utopía, eso es una ilusión. Váyase a Hebreos 4:16. Acá en 4:16, ya hablando de esa gracia, en el versículo número 16, que tenemos ahí, que es el último de este capítulo: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, solo esa gracia es la que nos puede ayudar en las pasiones del mundo. Nosotros no podemos evacuar lo que es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, esa señora va a andar todo el tiempo con nosotros hasta que nos muramos. Esa vieja naturaleza siempre va a querer cascabelear, siempre va a querer sacar la mano, siempre va a querer decir: este es mi turno, ustedes me han abandonado, ustedes necesitan tomarme en cuenta. Siempre va a estar la vieja naturaleza. Damos un gloria a Dios. Pero esa naturaleza no se puede, hermanos, subyugar con retóricas, con letanías, con todo lo que pensemos nosotros que podemos. No, esa solo puede ser subyugada con la gracia, con la sobregracia. Por eso dice: acerquémonos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquellos que tenemos pasiones arraigadas todavía del mundo, hermanos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos, como dice este versículo número 6: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos al trono de la gracia. Ahora, Él ha prometido esa gracia y esa fuerza, por supuesto, para los humildes. Eso lo vemos en el versículo número 6. Es decir, eso no es para los que se creen. Eso es para los humildes. Esos son los que para quienes es un potencial la gracia, la sobregracia que da el Señor para ser fuertes para estas pasiones, porque ese es el contexto, para que no nos perdamos. Entonces, no es que está hablando de otras cosas. Santiago aquí, él lleva una línea, un contexto, es decir, un guión, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esa gracia, ¿verdad? Él da fuerza por un lado, y esa gracia es prometida de acuerdo, hermanos, a Proverbios 3:34. Léalo conmigo. Esa gracia es
prometida a los humildes. Así como lo oye, a los humildes. En el capítulo número 3, versículo 34, eso lo leemos con sencillez y dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Entonces, ¿qué es la parte que vamos a hacer nosotros para librarnos de la influencia? La parte, aquí dan los recursos el Señor. Yo no sé si me estoy explicando, pero el recurso que da el Señor es la gracia, su gracia. Yo doy doble gracia para hacerle frente a esa enfermedad. Pero esa sobregracia, como dice este versículo número 24, pero ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, es decir, a los orgullosos los va a escarnecer, y a los humildes les dará gracia. Por eso es que en la iglesia, hermanos, ni tenemos que andar promoviendo que somos los grandes, ni tenemos que andar menospreciando al otro, que creemos que nosotros somos mejor que el otro. Todo eso es orgullo, todo eso es vanagloria, todo eso es creerse uno. Eso es contrario a la humildad. La humildad es la que necesitamos para hacerle frente a las influencias de las pasiones de este mundo. La gracia. Entonces, y en este caso es la humildad. Eso es lo que dice el versículo número 6. Pero mayor gracia, dice, pero Él da gracia. Por esto dice Dios: resistid o resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Por eso uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Uno tiene que ser muy prudente como cristiano. No nos vaya a pasar las de aquellos que fueron a orar, el publicano y el fariseo. El fariseo se regaba las vestiduras: gracias a Dios porque yo ayuno, y gracias porque yo doy diezmo, gracias porque yo oro, ya, gracias, y yo no soy como esta Malía que está acá. Pero cuando salió la tal Malía, dijo el Señor: ¿saben quién fue el que salió justificado? No fue aquel rezador, no fue aquel que se rasgaba las vestimentas, fue aquel que decía: sé propicio a mí que soy pecador. Esa debe ser la conducta de cada uno de nosotros. Porque la gracia, que es el potencial o el arma para hacerle frente a esta tendencia, esta no es para los soberbios, no es para los orgullosos. Esta gracia es para los humildes. Otro detalle es: someteos pues a Dios. Otro detalle para resistir esa influencia es someterse a Dios. Nosotros no podemos estar, hermanos, pensando, como he estado diciendo hace un momento, que vamos a sobrevivir nosotros porque pues sí, nos congregamos todos los días, porque esto siempre es discutible cuando a veces hacemos cosas que tienen la apariencia que son buenas. Pero cada uno siempre, por lo menos si uno se congrega, debe de congregarse para tener una comunión con Dios y no para tener una apariencia. Por eso digo yo que, por ejemplo, en el caso del servicio, a veces hay personas que se envejecen sirviéndole al pastor en la iglesia. Y ellos vienen porque el pastor no los deje de ver y no vaya a pensar mal el pastor. Y ellos vienen y hacen aquello que los han puesto a hacer porque va y lo regaña el pastor. Y así se tiran 20 años, pero perdieron esos 20 años porque esos no le sirvieron a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Esos perdieron esos 20 años porque ellos le sirvieron al hombre y no, ahí entra el concepto de no le sirva al hombre. Uno tiene que servirle a Dios. ¿Verdad? Si usted viene al culto, usted venga a Dios. Esa es la razón. Entonces, aquí, aparte de que para recibir la potencialidad de arriba se necesita la humildad, tiene que ser humilde. Y luego hay que someterse a Dios.
Entonces nos sometemos a Dios. ¿Qué es el concepto o la idea de someterse a Dios? Se lo dejo de deber. Vaya y averigüe qué significa un sometimiento. Cuando se habla de someterse a Dios, hermanos, esto es dejar de ser orgulloso. Esto podría ser dejar de ser inmaduro, dejar de dejarse moldear por Dios. Eso es así como para entender lo que es un sometimiento. Es decir, yo no doy paso si Dios no me aprueba. Ese es el sometimiento, porque ya le hemos dicho que el concepto de Señor, todos le digo Señor, Señor, pero el concepto del Señor dentro de la Biblia es, hermanos, ese que le dice Señor. Por ejemplo, si usted le dice Señor al Señor, usted tiene que ser coherente sometiéndose a la autoridad de ese Señor. Por eso es que allá en Lucas dice, me llamáis Señor, Señor, pero te estás contradiciendo. ¿Por qué se está contradiciendo? Porque no hacéis mi voluntad. Entonces, en este sentido, se requiere someterse al Señor. Es, aquí estoy, Señor, aquí está, ¿verdad? Dice allá, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí está mi yugo, Señor, aquí está mi cabeza, Señor. Entonces viene el Señor y pone el yugo en la cabeza. Es someterse. Y el concepto de lo que es los bueyes, el buey cuando no está domado para ser buey, primero para que sea buey, un buey, primero debe dejar de ser toro. Y lo que se hace con el toro es, se le quitan los coyoles, digamos. Entonces, eso al toro, ustedes no entienden esos lenguajes, yo los considero, los comprendo, ¿verdad? Entonces, se le cortan los ¿qué dije? Los coyolitos al toro, y eso le permite al toro ya no andar en celos con las novías. Entonces ese es el primer paso. Después se doma, se amansa, se le va poniendo a un toro que no se le ha enyugado, son brincos los que pega y no se deja. Hay que a veces amarrarlo al palo y ponerle el yugo, y allí que vaya familiarizándose con el yugo. Aleluya, gloria a Dios. Y si no quiere, y se le sigue poniendo el yugo hasta cuando, hermanos, llega un tiempo que ya ellos se ven familiarizados con el yugo. Entonces ya ellos no solo se familiarizan con el yugo, sino que les ponen otro compañero igual que ellos y los enyugan a los dos. Y los dos, esos ya domados, esos no necesitan que los lleven al palo al principio. Por eso el cristiano recién llegado es como el toro que no está educado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Es con el tiempo que ya esos que fueron toros y ahora son bueyes, pasan a la categoría de bueyes. Ya no necesitan que les pongan un torsol para ponerles el yugo. Ellos ponen la cabecita. Y mire como que están dormidos. Y el bueyero los amarra, les pone el yugo, las coyundas. Y no solo les ponen las coyundas, sino que les amarra una carreta cargada. Y ahí van ellos hasta rumiando, ahí van con la carga. Así que eso es como un concepto del sometimiento. Había que ver si los creyentes tienen esa forma de caminar. Eso cada quien saque sus conclusiones, como dice aquel. Eso es un asunto de cada uno. Cada uno. Someteos a Dios. Si uno no se somete a Dios, no esté esperando, aun cuando venga la gracia sobre gracia, para poder vencer esas influencias y esas pasiones del mundo. Si no nos sometemos a Dios, estamos, hermanos, estamos
peleados con Dios. Estamos fuera de base y no vamos a poder. Cuando menos acordemos, vamos a dejar los privilegios. Cuando menos acordemos, vamos a andar en el mundo. Cuando menos acordemos, vamos a andar, hermanos, mal, porque lo que va complementando la fortaleza para poderle hacer frente a ese espíritu de pasiones mundanas es el sometimiento a Dios. Aquí está mi cabeza a Dios. Y Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Parece duro ese yugo, pero es fácil. El otro yugo que pone el diablo, ese es interminable. Porque ya en esa metáfora del yugo que dice él, ya no es un buey, ya es el creyente con Dios, con Jesús. Entonces el creyente va enyugado con Jesús. Y allá se cae el creyente y el otro, que en este caso sería la idea de Jesús. Por eso lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces, todo eso tenemos que saber. Un cristiano no puede ser absoluto. Un cristiano no puede ser: yo hago lo que quiero, si yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ese es su problema, papito. Ese es su evangelio. Pero si usted no ha leído la Biblia, y por eso es que lo trae el Señor acá, y a veces hasta brava o bravo nos ponemos, pero eso no importa que nos pongamos cara larga. Aquí lo que necesitamos es oír la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, y es cortante más que toda espada de dos filos. Sí, porque a veces le veo a uno las caras, quieren ponerle a uno hacia la fuerza el evangelio. No, si esto no es a la fuerza, se somete usted. Por eso ese sometimiento lo podemos ver en el distribuir de las autoridades. Cada quien que está bajo autoridad, ese tiene que hacerle del conocer a su autoridad alguna cosa que sea necesaria hacerle conocer. ¿Cuántas veces le he dicho yo a las diaconisas, a los diáconos: ustedes, si quieren ir practicando los principios de la Biblia, no dejen de pedirle permiso a su coordinadora? Pero ¿qué es lo que hacen las hermanitas? ¿Qué es lo que hacen? Permiso a su coordinador. Hoy no voy a ir, hermano, porque estoy preso y no puedo salir. ¿Verdad? ¿Qué? Eso son prácticas de los principios espirituales. Pero dice: esa vieja que es mi nana casa, y ese otro viejo feo dice que será mi tata. Dice: no, es que no es tu tata. Es que si no te metes hermanos, si no te sometes al poder de Dios, no vas a poder aguantar. Necesitamos aplicar la palabra de Dios. El sometimiento a Dios es todo eso. Usted no puede ir a hacer, cuando menos se acuerda, usted dejó el privilegio y allá anda en las ruedas, allá en la Chicago. ¿Y qué pasó? Y cerró la reunión y no sabe nadie. Ay, ¿qué me importa a mí? Que no saben qué es evangelio. Y por eso es que la gente, por eso es que usted los ve, que los diablos los dejan barba arriba a varios, porque son independientes. Pero ningún cristiano puede ser independiente. ¿Verdad, hermano? Nadie. Todos estamos bajo autoridad. Y no es que la autoridad espiritual es para subyugar, para golpear, para ofender. No. Es una autoridad que se va ganando también. Se va ganando con el testimonio, con la gracia. Y no necesita de látigo, sino que de compañerismo. Amén, amén, amén. Vamos a someteos pues a Dios y resistir al diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ajá. Quiere decir que aquí hay una condición: acérquese a Dios. ¿De qué manera? Bueno, intuya usted de qué manera nos vamos a acercar a Dios. Usted dice: sí, yo vengo los jueves a congregarme. Y a eso usted le llama acercarse a Dios. Pues si eso es acercarse a Dios, pues está bien. Pero si usted es inteligente o somos inteligentes y ahondamos más qué significa el concepto de acercarse a Dios, ahí va viendo usted que son muchas cosas que indican lo que significa acercarse a Dios. Acercarse, dice ese versículo,
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros. Y fíjense que cuando dice en el verso 7, someteos a Dios, resistid al diablo, todo esto va a permitir que uno de esos enemigos, que es el diablo, el principal, huya de nosotros. Pero si no nos acercamos ante el campeón, si no nos acercamos a Dios, ese va a controlar nuestra vida, hermano. Vamos a ver, con esto finalizo, les hago una pregunta. Esta es la medicina, ¿para qué? Vamos a ver. ¿Para qué? A ver si están dormidos. Todos estos detalles es la medicina, ¿para qué? Por aquí oye algo. Dígame un poco más fuerte. No, están perdiditos. Vamos a ver aquí, Rodrigo. Someternos. Vamos allá, hermano Mauricio. Sí, hermanos, es sencillo. Ustedes lleven el hilo. Es la medicina. Todos estos detalles son la medicina. Ese es el trasfondo. La medicina, Él nos da la sobregracia. ¿Para qué? Nos da la sobregracia para que podamos resistir, para que podamos vencer las pasiones del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y todo nos tomamos en la medicina, el diablo va a huir. Si no nos tomamos el medicamento, nos morimos. Gracias, hermano. Regálele un aplauso al hermano, hermanos. Eso me gusta a mí, que los asistentes estemos en la jugada, pues si no, no hacemos nada, sencillamente. Por eso se da un tema. Ahora dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Todo ese doble ánimo, que quiero, que no quiero, que sí, que no, todo ese doble ánimo, eso no es bueno. Doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, démosle vuelta a la página. En lugar de estar ya viene Navidad, ya vienen los chumpes, ya vienen las jocotes. No, eso es en semana larga. Yo dije, vienen los jocotes con miel. Ya vienen, ¿Y qué me voy a comprar? ¿Y qué me ven? Antes de esa risa, pónganse a chillar delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque nosotros, esa es la fortaleza de nosotros. El humillar, la risa se convierta en lloro y el lloro en dolor. Esa es la medicina para poder soportar las tentaciones. Póngase de pie. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar. Yo me pongo a preguntar cuando estoy estudiando esto. Yo digo, ¿cuánto los creyentes necesitamos comprender el trasfondo de la vida espiritual? Usted no se conforme con que usted se congregue un día en la semana. Eso es tan básico. Vayamos más allá. Y como le dije, a veces estamos mucho tiempo en una iglesia y lamentablemente estamos para que nos vean, para que no nos critiquen. Si ese sería el evangelio, hermano, no pasamos de ser lo mismo de lo que fuimos en alguna religión del pasado. El evangelio es una relación con Dios. Por eso es que no se puede darle el concepto de religión, porque el evangelio es un nuevo estilo de vida, una relación con Dios. Busque a Dios,
hágalo. Esto que ha escuchado, agárrelo, métaselo en el corazón. Haga todo lo posible por leer la palabra, por orar, por ayunar, no para salvarse. Haga todo lo posible, o hagamos todo lo posible para congregarnos, porque cada mensaje, por ejemplo, si usted se pierde los viernes, los jueves, usted está comiendo a medias. Y sucesivamente, ¿cómo su cuerpo se va a estabilizar, su alma espiritual? Porque apenas está, eso viene siendo como el que dice está sobreviviendo, dice. ¿Y a qué se refiere el sobrevivir? Que está comiendo salteado. Ese tiene malas defensas, ese no tiene energía. Y eso es aplicable a la vida espiritual.